Casualmente, el miércoles pasado tuvimos una reunión de la academia y yo tuve que exponer y una de las partes de la exposición la dediqué a unas palabras que había dicho en una nota o había escrito Darío Amodei en una nota que él tituló La adolescencia y la tecnología. Y Darío Amodei toma un libro que se había escrito, un párrafo de un libro que se llamaba Contacto, de Carl Sagan. Y en el libro hay una parte que una experta terrestre toma contacto con extraterrestres. Y entonces el panel tiene la oportunidad de conversar, de hacerle una pregunta a los extraterrestres. Entonces el panel le pregunta a la que iba a intervenir, ¿qué pregunta le va a hacer? Y ella contesta que le va a preguntar cómo sobrevivieron a la nueva tecnología, al desarrollo exponencial de la tecnología, cómo sobrevivieron a ella y cómo la tecnología no terminó con la humanidad. Y esto viene a colación porque algunos en este tiempo, frente a la evolución increíblemente rápida de la tecnología, está planteando que ha habido vida en otros planetas, pero que esa vida se había autoextinguido porque la tecnología le dio una capacidad letal de tal magnitud que no se la supieron manejar. Y entonces Darío Amodei se pregunta si la humanidad tiene un desarrollo parecido al desarrollo de la tecnología, porque plantea que hay una diferencia entre el desarrollo tecnológico y la capacidad letal que tiene el desarrollo de la nueva tecnología con el desarrollo humano en la ética, en la moral y etcétera. Y es la que se pregunta. Y yo cuando tuve la suerte de ver el trabajo que habían hecho ustedes, me pregunto lo mismo, y sobre todo mirando a los jóvenes. Estos jóvenes que ahora son jóvenes, pero que dentro de un tiempo van a participar de la incertidumbre que nos propone el futuro, ¿qué piensan? ¿Qué son? ¿Qué dicen? ¿Cómo sienten? Sobre todo porque comparando la adolescencia y la juventud de ellos versus no la de ustedes porque están más cerca, pero no tampoco vos, pero yo que estoy más lejos, me acuerdo que yo no tenía acceso a internet, no tenía acceso a celulares, no teníamos acceso al 60-70% de las jóvenes que hoy llegan a ella de cualquier manera. Y tampoco teníamos lo que, o no sufríamos quizá, lo que produce las nuevas tecnologías, porque desarrollan una capacidad de pensamiento autónomo en donde los partidos políticos ya casi prácticamente no disciplinan, porque cada uno se siente protagonista de su propio destino. Nada más oportuno para mí que el trabajo que han ganado ustedes en el sentido de qué piensan, qué sienten los jóvenes, que son los que van a sufrir o van a disfrutar las consecuencias de estos tiempos que estamos viviendo. Así que yo les agradezco mucho que hayan venido. Hoy tenemos a los expertos, a dos licenciados, uno en licenciado en ciencia política, que es Reina, y es máster en ciencia política y sociología de Flaxo, y doctorado en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Y también bueno, son demasiado buenos estos.
Ah, Fernández Alves Tacunja es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialmente en Derecho Administrativo, con una maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Itela. Estoy convencido que lo que vamos a escuchar forma parte de nuestras preocupaciones y quizá nos ayude a, a visualizar un poco más, con más claridad, un futuro que para mí su característica fundamental es la incertidumbre en la que estamos sometidos. Así que les agradezco mucho. Tenemos muchos presentes por Zoom que nos van a acompañar y pueden hacer las preguntas después que se puedan sobrevenir. Adelante ustedes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que, no sé ustedes, pero yo es la primera vez que vengo a la academia y por curiosidad personal es un ámbito histórico y demás, así que ya desde, por la curiosidad personal, primero gracias porque está bueno conocerlo, me encanta el lugar. En segundo lugar, gracias también por venir a presentar esto porque es una buena forma de revivir algo que es un estudio que hicimos hace un tiempo y que desde nuestro punto de vista tiene bastante vigencia, es una agenda de investigación que vamos a seguir desarrollando y que nos interesa también retroalimentarlo un poco con las conversaciones con ustedes. Esto es una iniciativa conjunta de dos instituciones. Juan y Teo, de Conciencia, que es una asociación Conciencia, que me imagino que la mayoría de ustedes por ahí conoce, es una asociación de las ONGs más grandes y clásicas del país, no sé, ustedes la podrán describir un poco mejor, pero es una asociación que hace un trabajo de inserción joven increíble, hace muchísimos años. Yo soy director de Pulsar, que es un centro de investigación de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública. La Universidad de Buenos Aires no tenía un estudio especializado en el estudio de la opinión pública hace mucho tiempo. Con Pulsar empezamos a desarrollar esta línea de investigación. Tiene unos pocos años, digamos, con algunos esfuerzos propios y con aliados, digamos, empezamos a desarrollar diferentes agendas. Una de ellas es esta primera que hacemos en conjunto con Conciencia, que nace un poco y me parece que está bueno como marco general explicar que Conciencia tiene un desarrollo territorial enorme, con un montón de programas que ellos ya van a contar un poco mejor. Y un poco la búsqueda de ellos, donde encontramos un punto en común, fue en estudiar un poco mejor los jóvenes, pero quiero hacer un poco más de énfasis en esto, ahora vamos a ver. No, los jóvenes es una categoría un poco laxa, a todos nos gustaría sentirnos representados por eso. Nosotros específicamente el estudio que vamos a ver es entre segmentos escolarizados, estos jóvenes entre 16, 17 y 18 años que todavía están en la secundaria. Y digo esto y lo subrayo porque hay muchos estudios sobre jóvenes en un sentido un poco más laxo y gaseoso, eh, muy pocos estudios en el segmento de 16, 17, 18 años, porque aparte hay muchísimas limitaciones para encuestarlos, porque bueno, son menores de edad. Con lo cual, un poco en esa búsqueda bastante virtuosa con Conciencia, nos encontramos en una ganancia mutua, que es un poco el informe que le queremos compartir. Es Conciencia con una capacidad de relacionarse y vincularse con las diferentes provincias increíble. Y nosotros tratando de acompañarlos en el diseño del pensamiento, un poco la investigación, para tratar de entender un poco qué es lo que vamos a ver. No es qué piensan los jóvenes, sino esencialmente, nosotros nos gusta pensar así, cómo se forma un votante, que es en la etapa más embrionaria que es en la etapa inicial 16, 17, 18 años. Perdón, Juan, que querés hacer una presentación para que, antes de entrar. Sí. Bien. Bueno, gracias a vos. Juan Manuel Fernández, yo soy director de Asociación Conciencia. Em, esto fue una alianza que surgió primero de una mirada compartida, de que había una comprensión hacia los jóvenes que faltaba. Veíamos viendo que se trataba a los jóvenes como apáticos, como desinteresados, y para nosotros la conclusión no podía ser tan simple porque nosotros en nuestros programas que llegan a 90.000 chicos de 17 provincias de la Argentina, veamos otra realidad. Cuando los chicos se les acercaba una propuesta, dialogaban, se vinculaban, participaban, investigaban, desarrollaban su pensamiento crítico y había algo que pasaba en la arena de lo público, de la política, que no lograba convocarlos. Y esta investigación que Augusto recién describía fue la alianza de una organización que tiene una construcción de vínculos de confianza muy fuertes con la familia, con los chicos y con las escuelas, a partir de nuestros programas educativos, y todo el conocimiento técnico
de Pulsar y de la Universidad de Buenos Aires, que nos dio la posibilidad de incorporar el armado de un instrumento de medición riguroso, algo que parece un poco prematuro decirlo, pero se los comparto. A diferencia de otras investigaciones, este relevamiento no fue telefónico, fue un relevamiento presencial en las aulas con equipos de voluntarios, con lo cual contestaban los que querían y los que no querían. Entonces, nos acerca mucho a la realidad de aquellos a quienes las investigaciones difícilmente a veces pueden alcanzar y que en este caso son la mayoría. Em, y estamos muy contentos del producto, que lo hicimos en el marco de mucha austeridad, porque digo, el presupuesto de esta investigación fue cero, y cuando digo cero, fue cero. Fue todo el equipo de las dos organizaciones que se pusieron al servicio, un equipo de voluntarios que se pagaron sus viáticos para ir a las escuelas, a levantar el reglamento de campo, y estamos muy orgullosos del resultado. Y para nosotros estar hoy acá sí, es lo máximo, estar en la academia pudiendo presentar este proyecto de investigación, que la decisión institucional que tomamos es que se continúe en el tiempo. Este año en octubre vamos a estar volviendo a levantar las muestras, sumando nuevas preguntas, indagando sobre intereses, preocupaciones, porque lo que nosotros queríamos con esta investigación es que pueda poner el tema sobre la mesa, y que a partir de poner el tema sobre la mesa podamos empezar a trazar un camino que comience a revertir, entender más la mentalidad de los jóvenes, sus preocupaciones, qué están esperando de la dirigencia política, qué están esperando de los gobiernos de turno, de los partidos políticos, para poder tener una democracia que efectivamente los represente. Así que en esta introducción nada más, seguro vos, Agus, vas a compartir los principales indicadores. Votación. Ahí está. Ahí está. Ya se terminó la Justo cuando batalla. lo pediste. Sí, justo. Ahí está. Bien, dicho esta precisión, nos vamos a detener, bueno, en algunos, hoy comentábamos al principio justo la Cámara Nacional Electoral sacó algunos comentarios, bueno, hizo una acordada a propósito de la cadena de participación de los jóvenes definidos como el segmento de 16 a 18 años, no los jóvenes en un sentido más bien estricto. Creo que al comienzo hay algunos datos de eso que la Cámara tuvo en cuenta, que es una caída bastante sostenida y constante en la participación del segmento. Y eso también es parte, si quieren, del carácter único de este estudio, y es que saben que Argentina es una excepción, como en términos de investigación es un laboratorio único, y esto es un país que tenga un segmento de votantes con voto optativo en este segmento, una vez más, de 16 a 18 años. Esto no es común. Y esto también es parte de la excepcionalidad y la riqueza que tiene esta fuente de estudios, y es que si nosotros quisiéramos repetir esto en Uruguay, Chile o Colombia, no se puede, digamos, porque no existe la situación, la existencia de este segmento optativo en el cual los jóvenes pueden llegar a votar. Nuestro sistema electoral es bastante único en el sentido, con lo cual hace las veces importantes. Si querés, podés pasar a la siguiente, creo que está en la... Bueno, no, los números no ayudan a esta distancia, que no, creo que creo que los tenía a mano. Yo tengo una computadora, si quieren abrimos una computadora para que puedan ver mejor ustedes. No, si no se los Sí. contamos, bueno, vos los tenés un poco más frescos. Se ve una curva ligera, digamos que es una... Ahora revisamos los números. Sí. La línea roja, exactamente. Es la participación del segmento más joven. Y como se puede ver ahí como arranca en un piso, hay un ligero proceso ascendente y en los últimos 3 ciclos electorales la cantidad de participación parece haber disminuido. Ah, el pico es 3 para atrás en la presidencia. 2017 y 19, Sí. una medio término y una presidencial. Y 4%. Y 23 en adelante, bastante caído. No, no hay una expectativa válida para pensar que vaya a recuperarse en los próximos 2 años. Con lo cual, este es un poco, si quieren, el telón de fondo del estudio y también del contexto presente y parte de lo que justifica la acordada que sacó la Cámara Nacional Electoral hoy, haciendo como bueno, es necesario hacer algo. Juan, vos me introducís donde quieras. En la siguiente. No, el único dato Sí. ahí en eso que uno podría, no hay una conjetura avanzada, pero que podríamos tomar como reflexión es pandemia. La etapa de la pandemia es el quiebre se produce en 2021, que baja 15 puntos la participación, desde esos 15 puntos de caída no se recupera más y se da justo en el momento de la pandemia. Contexto, cierre, son chicos en edad escolar, cierre de las escuelas, y para contextualizar un poco de qué población estamos hablando, ¿no? No podemos hacer una atribución directa, pero es un fenómeno que no se puede omitir. Bastante claro.
En la siguiente, ahí se ve, bueno, representado de otra forma el ausentismo en el segmento un poco más amplio, ya es el joven en un sentido más amplio, que también se ve acentuado, ¿no? Entonces, una vez más, no solamente es en el segmento que lo vimos, sino que digamos, esto se sedimenta, dicho en otros términos. Dicho de otra forma, la expectativa es que si los jóvenes entre 16 y 17 años no votan en esta elección, es probable que las elecciones sucesivas, a medida que van creciendo, tampoco lo hagan. Y esto es algo que en el estudio también lo vamos a ver un poco cuando si hicimos análisis estadístico, es que todos aquellos que han incluso, por ejemplo, acompañado a sus padres a votar o han tenido una primera experiencia como copilotos, después aumentan las probabilidades de que vayan a votar. Con lo cual hay algo que va quedando con el correr del tiempo. Hay Sí. un pequeño agregado que hablábamos antes de iniciar el Zoom. Em, el otro día en la reunión que convocó Cámara Nacional Electoral nos mostraban un gráfico por edad de participación y hay efectivamente a los 18 años cuando el voto, nosotros no nos gusta decir tanto que se vuelve obligatorio, en todo caso el voto es obligatorio, uno tiene penalidad y el otro no, pero cuando el voto, digo, desde los 18 años es exigido con penalidad asociada, hay un incremento en la participación, los niveles de ausentismo bajan al 30%, pero el dato llamativo y que en este periodo se verifica es que hay un aumento en el ausentismo de 20 puntos parejo cuando se lo compara 2017 contra 2025. Y ese 20% aumento del ausentismo se ve tanto en el segmento 16-17, perdón, me olvido del micrófono y los que están conectados, en el segmento 16-17 como también en aquellos que tienen más de 18 años. O sea, el dato llamativo es el aumento del ausentismo de un piso, de un punto de partida diferente, pero en ambos casos se ve ese 20 puntos de aumento de ausentismo. Si yo paso con esto, ¿pasa? Ah, perfecto. No entendía, digo, me parecía mucho ya. Ah, ok, perfecto. Listo, ok. Entonces, en la siguiente. Lo que vamos a presentar ahora, una más, por favor, es la presentación misma, que es el estudio. En la siguiente se puede escribir, van a ver, bueno, después lo compartimos y pueden ver un poco en detalle, algunas precisiones que tiene este estudio. En primer lugar, y esto es importante subrayarlo, el segmento que fuimos a estudiar es el segmento que tiene entre 16 y 17 años, o algunos que tienen 18 años, pero que están todos escolarizados. El trabajo que hicimos en conjunto, decía, tratamos de usar las partes de cada organización. Ellos tienen una gran inserción territorial. Lo que nosotros hicimos fue brindarles una muestra, digamos, balanceada por cuotas, tanto en educación, en escuelas de educación, perdón, de impartición pública como privadas, con los diferentes segmentos que tenía que pesar cada edad, incluso balanceados por género, algo que él le fue brindando después al campo mucho más solidez como para predicar sobre el conjunto. La muestra que finalmente levantamos es una muestra mucho más amplia de lo que es lo que esperábamos, y esto es una... Ustedes. No, un logro compartido. Se levantaron 2.400 y no me acuerdo cuántos casos. Para ese segmento de jóvenes enorme, sobre todo por la capacidad que tenemos de hablar y de ampliar en cada una de las provincias y subregiones, con, una vez más, el segmento específico que estamos hablando, que son aquellos votantes en formación. ¿Cómo? 2.496, gracias. Y una vez más, la característica distintiva de este estudio es que es un laboratorio. O sea, Argentina, se puede hacer esto en Argentina y en algunos otros países, pero justo en este segmento específico es algo que le da mucho valor. Entonces, en primer lugar, en dos más está, como para empezar a entrar en calor de algunos temas, hicimos algunas preguntas sobre evaluación general de la democracia, calidad institucional, y algunas reproducen más o menos los indicadores que vemos en los adultos. La primera pregunta que está acá es que, de 0 a 10, ¿qué tan importante es para usted eh, vivir en un país que se gobierna democráticamente? Y la que está a la derecha es qué tan democrático considera que es el país. Como pueden ver, hay un gap que es medio sostenido entre la que es la consideración de la importancia que tiene vivir en un país democrático versus la calidad democrática que consideran que tiene este país. Esto, una vez más, en los estudios de población general también se ve esta brecha. Las magnitudes son más o menos similares. Creo que en lo que sucede en los jóvenes es que el qué tan democrático considera que es el país es un poco más alto. En los adultos hay un poco, se autoflagelan un poco más sobre la capacidad democrática, la calidad democrática que tiene Argentina, pero es más o menos la brecha es similar. Pero como pueden ver, hay una calificación de democracia. En la siguiente vamos a ver algo que empieza a ser un indicador que después lo empezamos a mirar, y es que
tienen esa misma pregunta o esa misma calificación cruzada por el nivel educativo de los padres. Un indicador que va a ser un indicador bastante próximo a las opiniones que tienen los jóvenes en diferentes temas es el capital cultural que traen. ¿Sí? No es la única que lo vamos a ver, pero lógicamente los hogares que tienen un capital cultural, un capital educativo más alto, tienen mejor valoración de la democracia, bueno, en general, tienen una propensión a votar mayor. Lo cual acá parecería haber una primera clave medio clásica, si quieren, a cómo se forma el votante. Y esto tiene mucho que ver las familias. En la siguiente van a ver una primer, bueno, acá nos detuvimos nosotros en primer momento, es una formulación de posición frente a la democracia clásica, que lo mencionamos un poco antes. Latinobarómetro la usa hace muchos años en toda América Latina. La democracia fraseada a lo Churchill, y es con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo. La primera, que es la que está más azul, es la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La segunda es en algunas circunstancias un gobierno puede ser preferible a un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y la tercera es media lo mismo, un régimen democrático a un autoritario. Y la última es no sé. ¿Cuál es la diferencia de esta pregunta con la población general? Bueno, el primero no sabe, no contesta del 20%, y un porcentaje un poco más elevado de él, me da lo mismo y en algunas circunstancias, si agrupamos. Y acá hay una primera duda que nos hicimos cuando vimos este estudio y es si está, y que es una reflexión, creo que la tenemos vigente todavía, si en realidad es una apatía, si es un desinterés, si es una distancia, y que uno podría desplegar diferentes repertorios semánticos para explicar esto, que pero parecería ser, por lo que vamos viendo, más cierta distancia con la política que por ahí indiferencia o apatía. No sé si quieres sumar algo, Juan, pero No, vos... yo no me acuerdo Sí. del dato Ujú. de población general, que está la misma formulación de preguntas. ¿Cuál era? 70 No, el azul, sí, sí, se va al 80. En la última son medición se va al 30 80. puntos Sí, menos la de la sí. adhesión incondicional hacia la democracia Ujú. en 16 y 8 que en el resto de la población. Con lo cual, nada, acá en primer lugar nos dio una primera luz de alerta, que después, cuando profundizamos una vez más, que está en la siguiente, también hay una vez más una clave interpretativa, que es cuando cruzas la misma pregunta por nivel educativo de los padres, el no sabe, no contesta en el segmento más bajo, digamos, en aquellos hogares que los padres tienen hasta primario completo, sube al 25% aquellos que no tienen una posición frente a esto. Después, una vez más, la clave interpretativa que uno le quiere agregar, si es distancia, indiferencia o apatía, da igual, el punto es, y es una clave posterior, y es que los hogares donde nacen diferentes votantes, con capitales culturales distintos, lógicamente eso después pesa en la trayectoria que van a tener, y que lógicamente uno podría esperar que se sedimente, digamos que se reproduzca a medida que van creciendo. Ahí yo me quiero detener un minuto en el 21% que responde en el anterior, no sabe, no contesta, y cómo Ujú. eso crece en función del capital cultural de la familia. Porque hay un crecimiento muy grande respecto del segmento de la misma pregunta a nivel general. Y acá aparece una institución de la que hasta ahora no hablamos, que es la escuela. Cuando uno revisa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y habla de qué tiene que ofrecer el servicio educativo en un país, la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía aparece en el listado. Cuando uno va a la Ley Nacional de Educación, obligaciones de escuela secundaria, el ítem 1 es formación para el ejercicio de ciudadanía. Sin embargo, hablamos muy poco de cómo nuestra escuela secundaria está formando ciudadanos. Estamos hablando de que son votantes que están todavía en tiempo escolar. A los 16 años, un chico en la Argentina está en tercer o cuarto año. Le quedan 2 años o 3 de formación según si vaya a una escuela técnica o en qué provincia esté cursando. Y las evaluaciones que se hacen en general, hablamos de las evaluaciones, hablamos de las evaluaciones de lectocomprensión, hablamos, pero no hablamos de evaluaciones a aprender últimamente respecto de instrucción cívica o educación para el ejercicio activo de la ciudadanía. Y es una tarea indelegable de la escuela, formar a los jóvenes para el ejercicio del activo de la ciudadanía. Hoy, Augusto recién lo nombraba, pero la acordada que sacó la Cámara Nacional Electoral con la firma de su presidente Alberto Dalavía hoy, plantea esto con mucha claridad. Solicita una convocatoria o plantea que el Consejo Federal de Educación tiene que poner este tema en agenda para que la escuela empiece a hacerse cargo de la formación
porque no puede ser que tengamos un 25, 21% de jóvenes que ante una pregunta tan simple contesten no sabe, no contesta, o Ujú. ante una afirmación tan simple tenga ese nivel de respuesta indefinida. Está bueno el punto. En la siguiente batería de preguntas, esta primera es, bueno, bastante intuitiva, si quieren. En general diría que está muy interesado, poco interesado, nada interesado, bastante interesado en política. Y como van a ver, lo del segmento que dicen poco y nada interesado es el 70% de los jóvenes. Esto, una vez más, es bastante diferente al segmento adulto. No me acuerdo exactamente la última hora, pero los estudios los nuestros de los últimos años siempre se va dando entre 45 y 50, siempre está más o menos mitad-mitad. Acá hay un desinterés bastante más marcado, eh, que tampoco debería sorprendernos demasiado, pero bueno, después se reanuda con con algunas cosas que vamos a ver más adelante. En la siguiente se pueden leer dónde se informan, digamos, la pregunta de dónde se informan principalmente sobre noticias o temas políticos. Y acá de vuelta, probablemente acá no haya nada que no hayamos pensado, pero en el tercer punto después vamos a retomarlo. Las primeras dos es redes y televisión, que tal vez es un poco obvio. A mí hay dos cosas que me gusta resaltar de acá. Lo de redes es obvio. En segundo lugar, televisión no es tan obvio. Eh, que, que es un medio que aparentemente los jóvenes tienen medio codificado como, bueno, supuestamente está muerto, pero indudablemente lo tienen relacionado con el consumo de contenidos políticos. Y el tercero, que es un poco más importante por lo que vamos a ver en las conclusiones y ese análisis que hicimos, que son las conversaciones. La conversación familiar, sobre todo, como vamos a ver, tiene un énfasis bastante marcado en la participación y en la asistencia a votar. Y esto lo vamos a retomar un poco más adelante, por eso quería subrayarlo. Entonces, la conversación, y acá hay algo que nos lleva un poco más, si quieren, que era el punto al principio, y eso es bueno, los votantes se forman en un ambiente con un capital cultural, con un capital social, con un capital educativo, indudablemente también en una conversación, y esa conversación tiene impacto. Con lo cual, me gustaría subrayar eso como para que después lo retengamos para adelante, qué tipo de cosas forman a los jóvenes en política. En la siguiente está el énfasis puesto en qué tan seguido habla de política con los diferentes grupos de personas, y están los familiares y los amigos. Bueno, como se pueden ver, el rojo no hace falta leer, se dan cuenta que el rojo es pronunciado y esto significa que hablan muy poco de política con los amigos, que es lo que está abajo, y un poco más con los familiares. Eh, pero en cualquiera de los casos, con los familiares solo el 30% dice que habla muy o bastante seguido, y con los amigos, bueno, el 15%, que es un tema muy poco conversado. Y otro solo tema es cuánto de esto está en la... Sí, No, no, sí, un dale. solo comentario. El momento en que se toma esta muestra, Ujú. octubre del año pasado, pleno proceso electoral. Sí. Con lo cual, posiblemente, si hacemos esta misma pregunta ahora, nos va a dar bastante peor. Sí. Entonces, y acá una vez más, después de las conclusiones, digamos, y fortaleciendo un poco los puntos anteriores, hay algo aporta, parecería, el capital cultural de los hogares, hay algo que aporta las conversaciones, al pensamiento en la formación política, y hay otro que aportan las conversaciones familiares, que lo vamos a ver que es un poco más específico. Entonces, las tres cosas, cuando se van anudando, parecería que son bastante relevantes para explicar después la predisposición a ir a votar. Eh, en las siguientes hay una síntesis de uno de los análisis estadísticos del estudio, es que hablar de política en el hogar, o sea, tener conversaciones con familiares, incrementa un 30% las probabilidades de intención de ir a votar, que es una pregunta que vamos a ir más adelante. Y es la variable que mejor explica el incremento en la propensión a ir a votar. Más que diferentes formas de socialización, incluso mejor que el capital cultural, ¿sí? O sea, la conversación, que en mi casa se hable de esto, que alguien me fomente. Y lo digo porque también acá agrego algo que después probablemente retomemos, es que probablemente cualquier programa que quiera incentivar el incremento de la participación, no solamente hay que probablemente empujar desde lo educativo, sino incluso desde el hogar, digamos, la conversación del valor y el peso de la jerarquía. Sí. Ujú, ujú, ujú. Del lugar que tiene esto, asignar importancia. En la siguiente puede haber alguna explicación un poco de esto, y la pregunta es: ¿compartir las mismas opiniones políticas de tus padres? Y el 80% sostiene que sí, casi siempre, o a veces coincidimos. Y bueno, agrego un poco más a la importancia de la capacidad formativa que tienen las familias, o por lo menos a lo que parecería ser el fortalecimiento de la posición de los jóvenes en este tema, si los padres tienen una opinión bastante más marcada.
A veces coincidimos, a veces no, si quisieras. Pero no hay tanta, los dos últimos es casi nunca coincidimos y nunca coincidimos. Si quisieras podría ser una intermedia. Es una intermedia. Sí, casi siempre coincidimos. No, En en todo todo. coincidas. Sí. Sí, salvo en la respuesta simple, yo voto lo que mis padres me digan que vote, que es la de arriba de todas. Sí. Sí, sí, mis Ujú. opiniones. Como matrices. En las siguientes hay dos preguntas que vienen medio despejadas de ciertas preguntas sobre polarizaciones, o mejor dicho en otros términos, cuánto la política termina condicionando nuestra vida cotidiana. Y una que está a la izquierda es si usted podría estar en pareja con una persona que tenga opiniones políticas o ideas políticas diferentes a las suyas. Y la que está a la derecha es si tiene amigos que tienen ideas políticas opuestas a las suyas. Y en los dos casos, la respuesta es un sí, digamos, sí, que podrían estar en pareja o tener amigos con ideas políticas opuestas a las suyas. Esto es un poco más amplio que en población general, pero no tan amplio. En la mayoría de nuestros estudios, los argentinos, incluso con el nivel de polarización que tanto se reproduce en medios, están dispuestos a tener una pareja independientemente de su posición política, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Sí, esto nosotros lo discutimos mucho porque cuando hicimos esta presentación con medios, un periodista nos preguntó si los jóvenes estaban superando la grieta. Eh, y nos parece un poco prematuro hacer una afirmación tan categórica. Creo que por ahí es una consecuencia producto de la distancia. Como es un tema que no les interesa, no es algo en lo cual estén conversando ni con amigos ni con familiares, bueno, deja de ser un factor definitorio para poder construir vínculos. Eh, lo cual no deja de ser algo positivo sobre lo cual construir una sociedad un poco más tolerante, que se vincule y que pueda tener diálogos eh, vinculados a cuestiones políticas, pero sería un poco prematuro afirmar que los jóvenes están superando la grieta por una cuestión sí, que son más tolerantes, etcétera. Tiene que ver con un tema de distancia, deja de ser un factor determinante para la construcción de vínculos. La siguiente está, así que las preguntas más directas y al hueso sobre el compromiso con la elección. Y esto es una pregunta más bien declarativa y es si tenés la intención de votar en las próximas elecciones en las que puedas hacerlo. Y teniendo en cuenta una vez más que el segmento que nosotros fuimos a relevar no tiene la obligatoriedad de ir a votar, ¿sí? Es una opción para eso. Y el 70% declaraba que tenía intención de hacerlo, después claramente los números no respaldan esta declaración a esta aspiración de sí, sí, cuando sea el día creo que voy a tener ganas de ir a votar. Bueno, un 73% decía que sí, un 20% que no estoy seguro todavía, pero es notablemente más alto, digamos, la declaración que la intención efectiva. En la siguiente se puede ver después un cruce que ya viene adelantado más del análisis estadístico posterior, es que cuando los jóvenes están expuestos, en el segmento que estudiamos, los jóvenes que estaban expuestos a conversación políticas reiteradas, el salto en participación efectiva es notable. Este indicador se va al 85% y la participación efectiva se eleva mucho. Y esto es una vez más. Parecería que hay algunas claves interpretativas no solamente en el capital cultural y educativo que tienen las familias, sino esencialmente que se despliegue, digamos, ese capital cultural y educativo en la mesa, digamos. Que una cosa es que yo lo tenga guardado, pero otra cosa es que lo despliegue y que lo socialicen mis hijos, mis jóvenes. Con lo cual parecería que acá también hay otra clave como para empezar a empujar un poco más la idea de cómo dinamizar la participación joven. En la siguiente hay una que es la prueba de copiloto. Si alguna vez acompañaste a votar a tus padres o a un familiar, que es un acto, bueno, muy simpático, familiar, agradable, digamos que, no sé, la mayoría de ustedes, yo tengo recuerdo de eso, ¿viste? Es una linda memoria y un porcentaje muy amplio, y esto es interesante, un porcentaje muy amplio de los chicos eh, decía que había acompañado a sus padres, 3/4 partes de la muestra, y esto, una vez más, cuando lo vamos a ver, tiene un impacto, digamos, y eleva la posibilidad de que los jóvenes vayan a participar en la votación efectiva en el futuro. Con lo cual, esto es interesante incluso para después comunicar y difundir los resultados y impartir política. El mero acto, el simple acto de agarrar a un hijo o una hija y llevarlo al día a las urnas,
Eso incrementa casi un 10% las probabilidades de que ese joven vaya a votar en la próxima elección. ¿Mm? Ujú. ¿Querías sumar algo? No, no. Y lo digo esto porque es una vez más, independientemente del capital cultural educativo que tengan, que claramente tiene una predisposición, ciertos actos manifiestos, esto o la conversación, incrementan las probabilidades que estas dos cosas sucedan. Y la siguiente, bueno, alguna variable un poco más de clasificación, pero que más realista es si ya tuviste edad para votar en alguna elección, si lo hiciste, y acá, bueno, baja del 78% que habían dicho que quieren ir a votar la próxima elección, lógicamente esto merma muchísimo. Ah, sí. Es objetivo. Sí. Algunos no habían cumplido, pero no fue, sí. Pero tengo la intención de hacerlo en el futuro. ¿Sí? No, ahí Sí. uno de los datos que pide el equipo de Pulsar a la Cámara es la participación en la última elección del voto 16-17 por provincia. Y la heterogeneidad de resultados es sorprendente. Las dos provincias que mayor tasa de ausentismo, menor nivel de participación, Mendoza y Neuquén, están por debajo del 40%. Y hay provincias del NOA, sí, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, que están arriba de un 70%. Entonces hay una heterogeneidad muy grande que puede explicarse por miles de factores. Eh, bueno, no lo tenemos claro. Hay muchos componentes, puede tener que ver también con el nivel de empleo público que hay en determinadas provincias versus otras, donde en general eso puede estar influenciando la decisión de los padres de ir a votar con sus hijos o no. Pero no es parejo el ausentismo en el voto joven en la Argentina. Y en la ciudad de Buenos Aires es el 50%, es la mitad de ese ranking. Sí, eso lo tenemos para. Ahora que lo dijiste, habíamos quedado que le vamos a revisar a ver cómo en diferentes provincias hay niveles de presentismo joven muy notables Sí, en otros. y casi En la inexplicable. encuesta nueva, Sí, sí, y que es algo que hay que revisar porque hay algunas provincias donde el nivel de. participación, sí. Sí. Capaz ver el cruce de Ujú, para ir a votar según provincia. ujú. En la siguiente se puede ver un poco, y una vez más, del análisis, es que si vamos agregando capas, quienes ya votaron al menos una vez tienen una predisposición que casi de 1,5, casi dobla las probabilidades de querer volver a votar. Esto parece una obviedad, pero no es tan obvio. Y esto es que a medida como que se va abriendo, se dividen los caminos. Y esto es, si no fuiste a votar una vez, si no fuiste a votar dos veces, lógicamente esto se va reanudando y es probable que te conviertas, digamos, en un segmento de votantes que es anodino, es apático o tiene distancia entre la elección y no va a volver a hacerlo. Y lo digo esto un poco abrevando a la importancia no solamente de fortalecer la primera participación, la primera votación, sino como estas se van anudando en las siguientes. O sea, digamos, la circunstancia que se puede llegar a dar es de 12 electorados, bueno, el que participa y el que no participa, que se va reproduciendo Claro. por el tiempo. No es que haya no parecería que hay un segmento que entre y que sale en las elecciones, sino que de forma consistente, digamos, se retira, elige salir, elige la salida. Acá. La siguiente está la pregunta si ya tuviste edad para votar en alguna elección, si efectivamente lo hiciste. Y lo que se ve es muy claro que es cuando a los 18 años entra la obligatoriedad, el salto es nominalmente enorme, claro. Sí. Entonces, lógicamente, y esto parecería ser un punto a favor de la obligatoriedad, ¿no? De mantener el sistema electoral actual, porque, bueno, es todo contrafáctico. Bueno, es que es una. Por, Sí, de hecho, también tenemos incorporada la pregunta de voto obligatorio y voto voluntario, y la mayoría, el 70%, decide mantener el voto obligatorio, o sea, no piden el voto voluntario. Entonces, aparecen estas contradicciones. Puedo ir a votar, cuando te toca ir a votar, bueno, no tengo que votar, pero estoy de acuerdo con que el voto siga siendo obligatorio. Sí, a ver, cuando uno contextualiza la situación de un chico de 16, 17 años, no habla de política en su casa, no habla de política en los amigos, en la escuela no le traen la conversación sobre lo electoral, no consumen información política porque los datos que vemos es que es muy difícil que se despierte per se la decisión de ir a votar o las ganas de participar electoralmente. Entonces, lo que deberíamos haber hecho como sociedad es cuando se tomó la decisión de incorporar al padrón, voto 16-17, es tomar una acción directa para ver cómo incorporábamos a esos argentinos
en el ejercicio del voto. ¿Cómo la escuela iba a hacerse cargo de esa formación? ¿Cómo se iba a estimular? Nosotros cuando la Ciudad de Buenos Aires volvió a implementar boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, había un gran número de votantes que nunca habían tenido la experiencia de votar con ese sistema. Porque en el medio se implementó la boleta papel, la boleta partidaria de nuevo y regresó al sistema que había implementado en la primera gestión de Rodríguez Larreta. Y fuimos a dar capacitación a las escuelas. Hicimos encuesta de base, encuesta de cierre posterior al taller. Y cuando uno le genera la conversación respecto de la capacitación electoral, le explica qué se vota, por qué es importante que voten, para qué funciona la legislatura, que eran cargos legislativos en ese momento, y preguntábamos, hicimos la misma pregunta previo al taller y posterior al taller, los números eran considerablemente mejores en términos de propensión a ir a votar. Entonces, de nuevo, hay un entorno que está fallando en acompañar la decisión de un joven de ir a votar. La familia, la escuela, nadie le está generando los estímulos adecuados como para que tome la decisión de ir. Ujú. En la siguiente, lo que se puede ver es un primer indicador de lo que este segmento considera que expresa votar. La frase o el fraseo de la pregunta puntualmente es: ¿cuál de estas frases está más cerca de su opinión sobre el voto? La primera dice: votar es importante, pero no alcanza para decidir lo que pasa en el país. La segunda es: con el voto decidís lo que pasa en el país. La tercera es: votar no sirve para nada. Eh, Hay bueno, la idea muy mayoritaria es que votar es importante, pero que no alcanza para decir lo que suena con el país, y esto es, bueno, bastante lógico, no sorprende demasiado. Eh, pero también explique y contextualice un poco cuánto vértigo, si quieren, cuánto valor le agregan a la carga de la decisión de ir a votar. Hay un cuarto que considera que es importante para decir lo que pasa en el país, lo demás, ¿no? Es notablemente alto. Sí. Y en la siguiente se puede ver una serie de indicadores que uno podría decir que lo relaciona con el nivel de involucramiento o participación que tienen este segmento de los jóvenes con 4 acciones. La primera es seguir un candidato o partido en redes sociales, que es una acción bastante básica, lábil, ¿no? O sea, digital, ¿no? Quiero decir, implica un clic, que es el 28%, pero bueno, también es una acción muy propia de esa generación, ¿no? Muy nativa de esa generación, pero que es un cuarto de ellos lo hacen. Y después, nivel de compromiso un poco más elevado, si quieren, que la segunda es compartir un posteo de un partido político o de un candidato, que es el 10%, asistir a una marcha o manifestación, no hace falta que sea política, que es el 10%, y después, por último, firmar un reclamo o solicitud, ¿no? Que lleva una participación un poco más activa. En cualquiera de los casos, salvo la de seguir un político o un candidato en redes, todas las demás tienen niveles marginales, ¿no? Son bastante bajas. Hay que reconocer también que estas acciones son marginales también en población general, ¿no? No es que los jóvenes son notablemente más apáticos. Tal vez los porcentajes sean ligeramente mayores en la población general, pero no son mucho más amplios. ¿Vos querés decir? No. Esto se da mucho también en los centros de estudiantes, que uno antes está acostumbrado a encontrar tomas de escuelas, movimientos estudiantiles. Y el otro día, bueno, fuimos a presentar esta investigación a la legislatura y había centros de estudiantes representados y hoy está costando movilizar a los estudiantes, incluso en las mismas instituciones dentro de la escuela para, no sé, una medida de fuerza, para las asambleas. Digo, muchas de las últimas, el otro día nos comentaban del Ministerio de Educación, muchas de las últimas tomas de escuelas se levantaron porque cuando se repetían las votaciones para ver si se sostenían las medidas de fuerza, no había número. Está habiendo incluso un deterioro en las instituciones de política estudiantil. En la siguiente, antes de ir a las conclusiones, les hicimos una pequeña inserción una inserción de un estudio que hicimos hace 15 días. Es el estudio nacional que hace Pulsar una vez por año. Y la plaga que van a ver a continuación es la evolución de la simpatía partidaria de los argentinos. Lo que van a ver es más o menos una pregunta que es: le voy a nombrar una serie de partidos políticos y le voy a pedir que me diga si usted simpatía con tal, bueno, con los que están ahí. Los que van a ver, bueno, en amarillo es lógicamente Juntos por el Cambio. La serie de 2023 es la de abajo, la última serie es 2026, que es la que está arriba de todo. La segunda afinidad en azul es el peronismo, la Libertad Avanza está en violeta y el gris es ninguno. Lo que nosotros estamos conversando medio en chiste, medio en serio, que es el ningunismo como identidad política naciente. Lo que se puede ver en los últimos 4 años es una evolución enorme del ninguno. Bueno,
con una variación que no es tan frecuente en este tipo de identidades, ¿no? Es una más, aquellos que decían que no tienen simpatía por ninguna de las que habíamos nombrado, es el 14% en el 2023 y hoy es el 41%. Y lo digo un poco porque me parece que también, no digo matiza, pero le da contexto a lo que habíamos visto antes sobre la distancia que hay, bueno, con compartir un posteo en redes de los candidatos, asistir a una marcha, una manifestación, una participación bastante anodina con toda la política y lo público. Y esto es el año más acentuado y más crudo de los últimos 4 que hemos visto. Si quieren, pasemos a la siguiente, si quieren, y vamos con algunos aprendizajes. Una más. ¿Qué aprendimos? O algunos aprendizajes creo que nosotros hacemos pasando en limpio de esto y lógicamente la idea, si podemos, es repetir este estudio durante este año y incrementar y ir agregándoles conocimientos. La primera es que es algo que ya conversamos de forma reiterada, que es la importancia del capital cultural. O la importancia del capital cultural para explicar la participación de los jóvenes. Y una más, la predisposición a ir a votar, la valoración de la democracia, y incluso la predisposición de diferentes indicadores que fuimos viendo, se va incrementando en hogares con niveles educativos y capitales culturales más amplios. ¿Por qué digo capital cultural no solamente a nivel educativo? Nosotros usamos un proxy de cantidad de libros en el hogar. Sí, cantidad de libros. Sí. Y los hogares como que reportaban mayor cantidad de libros en sus hogares, bueno, también era un indicador bastante marcado de esto. Con lo cual, esto es importante marcarlo, que nosotros después lo vimos en análisis estadístico. Tener un capital cultural no garantiza una mayor predisposición, pero sí te da como ciertos indicadores un poco más amplios. Lo que efectivamente que es el catalizador, que es un poco obvio cuando uno piensa bien. El catalizador efectivo es hogar con capital cultural alto y que genere conversación política. Y esto está claro que vos tenés un repertorio cultural y cierta jerarquización de lo importante que es ir a votar, tener debate público, valorar la democracia, pero que si eso no está plasmado en la mesa, lógicamente las personas que se integran esa mesa nunca se van a enterar de ese punto. Con lo cual, no es solamente el capital cultural que tengan las familias, sino la conversación, digamos, que se le asigne importancia al tema en los hogares. Y acá, desde mi punto de vista, hay como una pequeña clave para repensar, si querés, algunos programas de formación e incentivo, es que, bueno, está claro que, por todo lo que decía Juan al principio, hay un deber cívico del Estado de impartir ciertos conocimientos, pero que también, no digo que sea deber, pero que hay cierta expectativa en que los hogares impulsen un poco más esto y termina teniendo impacto, de acuerdo a lo que estamos viendo en el estudio. Y, y no es para subestimarlo. Y la última, si quieren, que es la más intuitiva por ahí al final, y es que, bueno, los votantes no nacen, o sea, no nacemos votantes democráticos, sino que se forman, y esto requiere una formación de varias etapas, por lo que estamos viendo en nuestro estudio. No solamente en la educación, lógicamente que las instituciones educativas formales tienen un peso importante y es lo que mejor explica la participación política de los jóvenes. También le explican, bueno, los factores estructurales que condicionan a toda sociedad, digamos, el lugar donde naces, cómo se distribuyen esas oportunidades en función del lugar que naciste, y en tercer lugar, que estas oportunidades se conversen, digamos, que se lleven a la mesa. Y entonces acá creo que hay algunas implicancias interesantes como para diseñar y pensar programas de política pública y campañas de difusión de esto, porque no solamente impartir aparentemente educación en las escuelas, sino que este tema empieza a generar conversación en las familias. No se puede esperar que en este caso que la educación lamentablemente resuelva todos los temas, sino que también hay otras cosas que terminan impactando. Juan, ¿quieres sumar algo? No, algo que no hicimos una selección de algunos datos para compartir. Un elemento más que nosotros preguntamos como cruce era el nivel socioeconómico del hogar. Y algo que se observa es que en menor nivel socioeconómico del hogar es también menor los niveles de participación y de propensión a votar. Y acá lo vimos muy claro en la ciudad de Buenos Aires, en la última elección, las comunas 4 y 8, que son todas las comunas que bordean el Riachuelo, digamos las de zona sur, Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, Barracas, La Boca, San Telmo, tuvieron niveles de participación 20 puntos más bajos que en zona centro y norte de la ciudad. Y eso incluso empieza a generar una consecuencia que tiene que ver con, podríamos decir, elitización de la política, donde hay ciertos sectores por nivel socioeconómico que tienen una mayor representación o
la política empieza a hablarle a aquellos sectores que tienen una mayor propensión a ir a votar en detrimento de otros que se corren de la decisión electoral, y eso sentimos que no es algo que le haga bien a la democracia en términos de agenda de discusión política. Y también habla, bueno, y como sigue en un último punto que agrega lo que decía Juan, es que es un poco perezoso de nuestra parte hablar del segmento de los jóvenes, sino que hay como diferentes bolsones o quieren subsegmentos dentro de los jóvenes, no solamente entre los 16 y 18, que claramente hay dos diferencias entre aquellos que van a votar obligatoriamente, sino incluso a nivel nacional o incluso, como está diciendo Juan, a nivel de Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay diferentes áreas en las cuales uno podría identificar, no es poco, habla mal, digamos, decir los jóvenes, sino, bueno, los jóvenes entre 16 y 17 años parece tener esta particularidad, parece que los demás, bueno, pueden tener otros inconvenientes, pero eso se marca acá bastante bien. Y por último, simplemente volver a subrayar que parecería, por lo que nosotros estamos viendo en el estudio y esperamos poder repetirlo, que se mantenga, y es que parecería ser una antesala bastante, digamos, con la primera vez deja huella, en definitiva. Entonces, si el primer acto de votar, el primer acto de participación, la primera posibilidad de participación no termina siendo activada, parecería bastante esperable que a medida que vayan pasando los ciclos electorales esto se reproduzca y sea más alto en la cohorte de votantes que no van a votar, ni esta elección ni la siguiente. Y esto, lógicamente, para la democracia tiene un impacto bastante marcado. Eso en esencia es lo que nosotros queremos compartir en el estudio, así que cualquier pregunta, obviamente dudas de eso, bienvenida. Les agradecemos. Está toda la ficha metodológica al final, pero bueno, para aburrirlo con parte más dura del estudio, así que queda después para que lo compartan. No, ¿puedo hacer algunos comentarios? Obvio, claro. Con respecto a lo metodológico, creo que se aclaró al principio de que además de que abarcaron geográficamente mucho, hicieron las ponderaciones pertinentes, o sea que estaría balanceada la muestra de acuerdo a los distintos datos que hay. Eso la valida mucho. Algunas reflexiones que me salieron a partir del estudio. Primero, felicitaciones, porque me parece que lo que hicieron realmente es un aporte muy sustantivo, que además es un segmento muy poco estudiado, porque si bien hay investigaciones hechas a nivel de población e incluso entre jóvenes, como vos muy bien dijiste, se toma una cantidad de, digamos, un grupo etario mucho más grande, generalmente hasta 29 años, a veces hasta 24. Pero al mismo tiempo, digamos, no hay muchos estudios hechos nada más que sobre los jóvenes. Y ustedes hicieron sobre un grupo etario que podemos definir que están entre adolescentes y jóvenes, porque qué sé yo, la OMS dice que son adolescentes de entre 16 hasta que llegan a 18, y las Naciones Unidas pone a los jóvenes desde los 10 hasta los 29. Así que ahí se produce también como un tema. Pero lo cierto, y a mí me despierta una gran pregunta que la verdad es que no tengo la respuesta, y lo de ustedes me sirve un montón para pensarlo, es este tema de los 16 años. No hay ninguna duda que en las escuelas hay que enseñar conciencia cívica y esa es una deuda pendiente, está clarísimo. Pero al mismo tiempo, digamos, cuando uno mira, por lo menos de lo que yo sé de Occidente, en toda Europa se vota a partir de los 18 años. Los que hemos iniciado esta cosa de votar a los 16 somos los latinoamericanos. Si no me acuerdo mal, creo que es Brasil, Ecuador y no sé quién más, que tienen voto a los 16 años. No digo que esté mal ni bien, pero es un gran question mark, porque además de que no tienen conciencia cívica, porque, bueno, quizás por una falencia, de distintas falencias, lo cierto es que por ahí es bastante natural que un adolescente no priorice tanto en esa etapa de su vida. Y de alguna manera lo que lo estamos llevando es a tomar una decisión que naturalmente no es interesado, inclinado a hacer, que queremos influir sobre él para que lo haga, pero que no estaría dentro de lo más. Es una pregunta que me hago y me parece que lo que ustedes hacen, podemos investigar más con los mismos datos que ya tienen y por ahí preguntar alguna cosa más.
Después el análisis que ustedes están haciendo sobre provincia y sobre los datos de la Cámara Electoral, me parece que va a ser un aporte importantísimo, si lo pueden segmentar al máximo posible y conseguir que la Cámara Electoral les dé absolutamente, como dicen que les está dando, toda esa base de datos va a ser muy, muy rica. Y la única cosa que yo agregaría, que quizás en la próxima pueden incluir, todos sabemos que cuando hacemos un cuestionario nos dan ganas de preguntar muchas cosas y no podemos, pero digamos, es un poco la confianza en las instituciones. Por lo menos tomar 3, las más ligadas al sistema político, y a lo mejor no sé si confianza directa en el Parlamento, en el sistema de justicia, pero ver, porque por ejemplo nosotros habíamos hecho en el Latinobarómetro, que yo participo en el diseño de cuestionario hace años del Latinobarómetro, algunas preguntas más jugadas con si aceptaría una democracia sin partidos o una democracia sin Congreso, bueno, para tratar de indagar un poco más qué es lo que está pasando. Y era bastante sorpresiva la cantidad de gente que por ahí te decía que sí, y digamos, y encontrábamos una diferencia muy grande entre los jóvenes y sobre todo los baby boomers, o sea, la generación de más de 60. Porque como ustedes muy bien decían acá, a mayor edad la gente está más acostumbrada, tiene más conciencia de votar, y además en el caso argentino ha vivido unas experiencias a las cuales no quiere volver, que los jóvenes no tuvieron esas experiencias. Entonces vos le hablas, y sí, la democracia es algo deseable, pero en realidad no vivieron el no tenerla. Claro, no vivieron el no tenerla. No vivieron el no tenerla. Y coincido que no es que sea una apatía, pero sí que reclaman un tipo de democracia que les dé más resultados. O sea, que están menos en la cosa tan institucional y más en mostrarme resultados, que también explica un poco lo que está pasando en las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, nada más. ¿Puedo reaccionar a una cosa? Esto último que hablábamos del tema de resultados. Hace unos días se publicó los datos de PH INDEC, empleo, desempleo y precariedad laboral. Y todos los medios de comunicación, ¿qué fue lo que levantaron? Bueno, si cayó se aumentó el desempleo, si se movió, cómo fue. Ahora, cuando uno entraba al informe y empezaba a ver la segmentación por nivel de estudio, el tramo que más creció el desempleo fue personas con secundario terminado. 3 puntos versus una encuesta nacional que se movió 0,1 o 0,2, no me acuerdo cuál número. Y eso nos está diciendo que hoy la escuela secundaria está empezando a ser un puente hacia el mundo del trabajo. ¿Y por qué lo asocio esto a los resultados? Porque hoy estamos hablando de chicos, de chicos jóvenes, adolescentes, que se preguntan ¿para qué la escuela me sirve? Digo, si yo termino de estudiar y o sea, no voy a tener trabajo, veo a mis padres en contextos y eso está muy marcado con el nivel socioeconómico. A mayor nivel de frustración en su calidad de vida, mayor es la distancia que tiene la participación electoral. Entonces, también ahí hay un tema de agenda de representación política y la compatibilización o el diálogo de esas agendas con sus propios intereses, que lo ven con distancia. ¿No? Yo no espero más nada de esto. Nada de mi realidad futura va a cambiar a partir de quién vote, quién deje votar o qué decisiones tomen. Hay un tema de frustración de expectativas. No modifica, bueno, y salió. No, bueno, yo me anoté varios de tus comentarios para sumar. La primera es que obviamente es que nos tenemos muchos intereses en sumar muchas preguntas y por ahí este fue el primer estudio que hicimos y era una prueba piloto para todos nosotros. De hecho, la muestra pautada la muestra objetivo era más agotada, porque no sabíamos el volumen, digamos, de campo que íbamos finalmente a poder hacer y por eso hicimos un cuestionario que para nosotros fue justo, acotado, y que lógicamente después querríamos explotar un poco más, digamos, y es que lo repetimos este año. Respecto a la muestra en sí, que después les pasamos el estudio y lo pueden ver más en detalle, ahí estuvo parte del desafío porque Conciencia, bueno, tiene un trabajo enorme en todo el territorio, pero digamos, tenían cierto desbalance en otros estudios sobre, bueno, un peso más marcado de educación privada, digamos, con la que se relacionaban que pública.
Entonces tuvimos que buscar un balance ahí y hacer más fuerza, énfasis en ir a buscar todos aquellos lugares que no teníamos, sobre todo las aquellas escuelas públicas. Entonces acá hubo bueno, un esfuerzo mutuo, nosotros de ayudarlos un poco a calibrar el campo y ellos a buscar mejor los contactos y los vínculos. Entonces la muestra que quedó finalmente, la verdad es que es muy buena, o sea, quedó muy bien. Y llevó, digamos, todas las calibraciones habituales, las ponderaciones y las cuoteas, y ahí de nuestro lado reconocemos que el trabajo de ellos fue maravilloso. La colaboración creo que siempre funcionó muy bien y queríamos hacerlo, y por eso un poco el énfasis y la constricción también, antes de que sea la elección, porque esto fue el año pasado, durante octubre, que también le daba cierto condimento particular, y que era este estudio en jóvenes en un año donde supuestamente se hablaba más de política, y en un mes particularmente donde la política tenía que estar, bueno, sí, y que no parecía que está. Eso sí, que sucedió eso. Sí. Felicitarlos por este estudio que deja más preguntas que respuestas, ¿no? Más incógnitas. Yo me pregunto, tomando en base que yo particularmente tengo un hijo de 18 años, ¿qué incidencia tiene esta idea de muchos jóvenes de irse a vivir al exterior, o digamos, donde aparentemente la idea de nacionalidad o sentirse con mayor argentinidad, digamos, se está desdibujando un poco, ¿no? Con las nuevas generaciones que están pensando vivir acá o en el exterior, digamos, me parece que eso tal vez puede influenciar en el momento de sentirse, bueno, yo voto acá porque voy a seguir acá, ¿no? Tal vez con esta idea de dentro de pocos años estoy viendo en otro lado. Y en segundo lugar, cuánto dentro de la difusión de los partidos políticos está destinado a este segmento, ¿no? No sé, me parece que no mucho, por lo menos en mi recuerdo. Más que nada la difusión política es lograr votos, pero gente ya con otro pensamiento, me parece a mí. Creo que son dos preguntas básicas que me hago, y otra que es mucho más grande, que es que estos medios, que son todos los medios de los cuales ellos se informan, que son muy rápidos, que no se toman el tiempo de ver algo durante 10 segundos, o sea, se ve que pasan las imágenes automáticamente, y cómo se puede transmitir una idea en tan poco tiempo, ¿no? Una idea con mayor profundidad que lleva a una reflexión y a un análisis de cada uno. Parece que la inmediatez de hoy lleva a esto, ¿no? A un desinterés. Le preguntamos a los encuestados, ¿en el futuro te gustaría seguir viviendo en Argentina o preferirías vivir en otro país? Me gustaría seguir viviendo en Argentina, el 40%, preferiría irme a vivir a otro país, el 32%, no lo tengo claro, no lo tengo decidido, el 28%. Sí. Y, perdón, un último tema es si la Cámara Electoral podría hallar mayores datos, porque esta encuesta, que es fantástica, que se hizo en todo el país, que es lo que le da mucho más validación. La pregunta es si cuenta con las estadísticas de las elecciones segmentadas por provincia, si la Cámara le puede brindar, si le pudo brindar esos datos o no. Podemos hacer sin la cámara. Ah, Se lo hicimos, de hecho, sin los datos que tiene la cámara. ¿No? Es cierto que podríamos refinar algunas cosas con los datos que ahora tenemos a disposición, pero me parece que es medio marginal. Creo que ya el diseño muestral que teníamos está bastante prolijo en ese sentido. perfecto. Eso de lo técnico. Respecto a lo que, bueno, al comentario que marcaba Juan del estudio, el porcentaje de jóvenes, bueno, en Argentina está un poco de moda esta idea de me quiero ir a otro país, hay mucha nota periodística respecto al tema. Nosotros también esto lo hicimos en los estudios de población general, no me acuerdo exactamente cómo da, lo que está claro acá es que es bastante más chico aquellos que dicen me quiero quedar a vivir en Argentina, está de una forma etérea o más o menos consolidada esto de poder ir a vivir a otro lugar. Que después, lógicamente, hacer esa idea, consolidarla es difícil porque nadie tiene los medios, no todo el mundo tiene los medios económicos como para decir me voy a vivir a otro país pero está la idea, digamos, y es un indicador, un cierto termómetro del nivel de satisfacción que tiene con el presente, que es claramente bajo. Y
Yo sumo sobre la última pregunta respecto de cuál es la mejor forma de hablarle a estos votantes. Claramente yo dividiría la conversación en dos. Nosotros el año pasado hicimos junto con CIPEC unas piezas digitales capacitando sobre la implementación de boleta única papel. Digo, porque algo que no dijimos es que esta elección el año pasado cambió el sistema electoral. Pasamos a implementar boleta única papel. Y bueno, ahí tuvo todo un proceso de sociedad civil con el Ministerio del Interior respecto de capacitación en territorio. Ellos terminaron eligiendo un camino de hacer capacitaciones más en redes sociales y en medios tradicionales que en capacitaciones en territorio. Pero nosotros hicimos algunos contenidos igualmente, algunas capacitaciones y, y performaron, cuando digo performaron, tuvo una buena audiencia esos contenidos que hicimos direccionado a público joven, con un moderador joven, segmentos cortos. Digo, un poco lo que digo es tenemos que tratar de hablar en el mismo lenguaje y en el mismo formato que yo soy, están dispuestos a escuchar, lo cual no quiere decir que nos tenemos que correr de la profundidad. Y es ahí donde me parece súper importante el rol de la escuela. La escuela tiene que poder trabajar estos temas en el aula. No puede correrse la conversación electoral y de participación activa de la ciudadanía en momentos en donde un chico que tiene enfrente del aula un docente está entrando un padrón electoral y pregunta derivada de eso es cuántas herramientas tienen los profesores de instrucción cívica para dar estos contenidos y con qué herramientas didácticas tienen para trabajar este tema. Porque tal vez la forma de hacerlo no es una clase académica en el pizarrón, sino que tiene que echar mano a ejercicios de simulación de voto, donde los chicos jueguen role-playing, donde asuman roles de distintos candidatos y empiezan a discutir. Tienen que echar en mano la creatividad para empezar a despertar el interés de los chicos en estos temas y se puede hacer. No estamos hablando de cosas demasiado complejas. Eh, Justamente uno de los temas que se viene en la acordada, que nosotros estamos impulsando junto con la Cámara, es que el tema entre al Consejo Federal de Educación y que haya este año una formación docente obligatoria para profesores de instrucción cívica en todo el país, justamente para cómo llevar estos temas al aula. Excelente. Yo también quería comentar que me parece especialmente importante el estudio porque de lo que yo veo, los jóvenes es el segmento al que menos se escucha. Realmente tienen muy pocos espacios donde ellos pueden manifestarse y hay intención de otros de escuchar. Sí, de hablar sobre ellos y demás, pero no de escucharlos. Sí. Y uno lo ve claro, por ejemplo, cuando uno pregunta en los trabajos cuáles son los principales problemas para vos, cuáles son para la familia y cuáles son para el país. Y ves que los problemas de los jóvenes son el primer empleo, la vivienda, sí. Pero en realidad vos escuchás muy poco hablar sobre eso. Digamos, hay sectores que tienen mucho más peso, no porque no tengan la razón y sean problemas enormes, pero bueno, de los jubilados, los pensionados, hablamos un montón, pero de los problemas de los jóvenes, muy poco. Entonces también eso genera esa... claro, esa distancia. Entonces, todo lo que se pueda hacer para conocer más y permitir y generar ese diálogo me parece como súper importante. Y además, sobre todo con lo que está pasando además con los grupos etarios, que bueno, el cambio demográfico nos lleva a cada vez menos jóvenes y cada vez más personas mayores. Entonces, bueno, hay que llegar a un equilibrio ahí de cómo se va a manejar esa situación en los distintos planos. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, felicitaciones, súper interesante el informe, la verdad me pareció de pronto preocupante, ¿no? Y uno no puede dejar de comparar lo que ve uno de los jóvenes actualmente, esta apatía y desinterés que ustedes describieron también, con lo que uno vivió de joven, y ni que hablar los aquí presentes que vivieron tuvieron quizás una vivencia y una experiencia quizás más vívida de lo que tiene que ver con la política, con la democracia, con el ejercicio del voto. Y es acá donde pongo un poco el punto, ¿no? Porque no me queda muy claro cuál es el origen de la apatía en el planteo de ustedes. Porque ustedes están diciendo,
o están planteando, y me parece muy bien, y suscribo, de que a cuanto mayor capital educacional o cultural, sumado a una mayor conversación, sobre todo en los hogares, eso, si no entendí mal, incentivaría muchísimo al joven para ir a votar. Ahora, no estoy tan segura, y lo pregunto, si el problema es estrictamente educacional o solo educacional, y no tiene que ver sobre todo con una crisis político-institucional que nosotros estamos viendo y que no es un fenómeno único de la Argentina, sino que lo estamos viendo a nivel global. Y esto lo digo para hacer una repregunta, supongamos que el Ministerio de Educación llene de talleres, fomente muchos talleres en todos los niveles educativos, en todas las escuelas, a lo largo y ancho del país, se eduque muchísimo en educación cívica y se promocione justamente la instrucción cívica en todas las escuelas y exponencialmente. ¿Eso va a generar mayor interés en votar? Cuando los jóvenes hoy no se sienten representados, porque lo hemos visto acá en los porcentajes. Hoy nadie, por lo que tomé nota, un 40 y pico % y no se siente identificado por ningún candidato. Entonces el problema, me parece que no se circunscribe en una cuestión únicamente educacional o pedagógico, sino que es algo más profundo y que nos apela a todos y que tiene que ver con la política. Mientras no resolvamos o no vayamos en conjunto educación y política, no vamos a resolver el problema de fondo. No sé si se entiende, o por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Hay una crisis de representación que justamente es lo que están viendo los jóvenes, que hoy no se sienten seducidos por ningún candidato en ningún partido político, aunque los llenemos de talleres. Lo que no quita que quiero que se hagan talleres, ¿no? Que se incentive la educación en esto. Pero me parece que no bastaría. Los talleres. ¿Puedo acotar? Con un paraguas tratando de frenar un tsunami. O sea, no, estamos de acuerdo que no, estamos completamente de acuerdo. No, y yo lo que sumaría es en ese cuadro que veíamos de la Cámara Nacional Electoral que les comentábamos sobre la evolución del ausentismo del 2017 en el 25 por cada rango etario, lo que vemos es, hay un deterioro en los niveles de participación en todas las edades. La diferencia más grande es en la tasa de caída de los niveles de participación. Cuando uno ve mayores de 40 años, se estabilizan los niveles de participación por la negativa de ausentismo en torno a un 20%, y ese 20% implica un crecimiento aproximadamente de 10% respecto de 2017. Es decir, ¿hubo un deterioro en los niveles de participación en los mayores de 40? Sí. ¿De cuánto? Del 10%. Cuando vemos el mismo dato en jóvenes, 16-17, creció un 20% el ausentismo, y en 18 hasta los 30 también creció un 20%. Lo que pasa es que el punto de partida de participación era mayor. Entonces, lo que quiero decir es, posiblemente haya un componente de frustración, de falta de representación política, etcétera, que se suma, y ahí es donde creo que funcionaría el paraguas, o por ahí una sombrilla, un grado de desinformación y distancia y falta de incentivos que complejiza aún más una situación de base. En el Zoom hay dos personas que quieren preguntar también. Sí, perdón, yo tenía un comentario para reforzar un poco lo que dijo Laura recién. Puede ser que la salida sea más por el doble carril, ¿no? Lo que planteabas recién, y la política. Y algo de los datos que vimos recién, lo del ningunismo no es ni siquiera por un candidato, son por espacios colectivos, con lo cual el tema es más profundo todavía. Pues la pregunta era simpatía por un espacio político, no por algún dirigente. Con lo cual ahí hay un dato porque es algo más colectivo de la construcción política. Y como segundo punto, la pregunta que más se conecta con la idea de participación política activa de los jóvenes es cuando Agus recién mostraba la grilla de opciones de participación, si siguen políticos o comparten un posteo o van a una marcha. Y hoy la política está no solo dedicándose, sino invirtiendo bastante a comunicar por redes sociales para hablar a los jóvenes. Se pautan anuncios, se pautan reels, se pautan carretes, todo. Se está haciendo una inversión importante en eso, y lo que están mostrando los datos es que apenas menos de un tercio de los jóvenes está siguiendo a políticos o partidos políticos,
y 1 de cada 10 comparte algo, replica algo, con lo cual la caja de resonancia no ayuda para que los jóvenes presten atención y después repliquen el mensaje. Entonces, desde ese sentido, la política trata de hablar a los jóvenes y los jóvenes no le están prestando atención, a pesar de estar concentrándose enormemente en tratar de que le presten atención. Entonces, puede ser que la explicación vaya por ahí, pero por lo menos los datos esos están mostrando que, bueno, no está surtiendo mucho efecto que digamos. Sumo la última, completamente de acuerdo con todos los planteos mutuos. Bueno, y tu planteo lógicamente no alcanza, no es suficiente, ni cerca. Lo que me parece que, bueno, un poco incorporamos la placa del ningunismo porque queríamos iluminar, no sea cosa que te quedes tanto enfocado en el segmento 16-17 y te olvides que hay una crisis bastante más marcada de las identidades políticas y que ninguna, digamos, pregna ni rasca demasiado, con lo cual es bastante lógico y es malo de nuestra parte y por eso queríamos mostrarlo, decir, ah, bueno, pero los jóvenes. No, bueno, los jóvenes no. El 45% de la sociedad, de toda la población general, está desafectada de cualquier tipo de identidad política, con lo cual no solamente los jóvenes, y un poco el germen de este estudio, que es, no digo luchar, pero sí poner en duda esta apatía generacional. Bueno, no, la apatía generacional nace en un contexto, y un poco por ahí la pregunta, si querés, respecto a la precisión, si es, ¿qué importa, digamos, al final del día, si las familias con mayor capital cultural y conversación existen? Bueno, y algo creo que Juan también iluminaba, y es, por ahí el miedo a la pregunta que nosotros nos da es que lógicamente aquellas familias que tienen capital cultural alto y conversación en sus hogares es chica, y que en tanto en cuanto eso sea una rareza, la capacidad de reproducir, digamos, votantes va a ser más baja. Y termina, bueno, llevando una participación de élite o cada vez más chiquito o una desafección bastante más generalizada, que parecería ser que es el caso, digamos, y no solamente es Argentina, sino que es gran parte de América Latina, incluso más allá. Igual vamos a seguir con el paraguas. Bueno, ellos van a seguir con el paraguas. Pero... No, es que solo se niega la tormenta. Había una pregunta, creo, del conectado, ¿no? ¿Yo? ¿Puedo preguntar yo? Bueno, primero me disculpo porque entré tarde por motivos personales y agradezco, por supuesto, que este sea un tema de debate. Mi observación, yo he sido profesora de filosofía décadas de adolescentes y adultos jóvenes. Lo primero que se me ocurre decir es que no veo positivo una fragmentación. Primero, me parece que cuando aquí se decidió que se votara a los 16 años fue un oportunismo electoral. Y entonces ahí veo una observación importante para que tengamos en cuenta, cómo a los 16 podían votar y decidir el destino de nuestro país, a los 17 tener el carnet de conducir y a los 18 ser responsables de un delito. Me parece que hay estudios suficientes psicológicos y evolutivos como para saber en qué momento se es maduro y responsable para ser libre y decidir los destinos propios, que es lo que está buscando un adolescente, y los de la sociedad a la que pertenece. No hay coherencia en cómo se fueron dando las cosas. El segundo, tampoco fragmentaría los 16, porque no es casualidad que cátedras como lógica, filosofía o psicología se den a partir de los 16 años, en que el nivel de abstracción del adolescente alcanza su etapa evolutiva y puede, por ende, hacer todo análisis comparativo, asociación, etcétera, todo lo necesario para una decisión de los destinos de un país. Y por otro lado, me parece muy valioso lo que ustedes están haciendo, pero no si esto no va absolutamente de la mano con las políticas educativas del Ministerio de Educación, de la Nación, por supuesto, y de cada provincia, más allá de cuáles son las legislaciones actuales. Y no me parece, además, que algunas de las observaciones sean pertinentes solo a los jóvenes. Leía con atención lo interesante de las preguntas cuando me pude incorporar, como los del ningunismo, ¿no? Y cuántos piensan que votando van a modificar los destinos del país. Bueno, qué interesante sería hacer esa misma pregunta a un montón de adultos y ver si las respuestas serían diferentes, ¿no? O sea, no, en síntesis, no me parece bueno los límites taxativos para definir conductas, y además no me parece bueno fragmentar en
a estos los ponemos de este lado, a estos del otro, y ni decir son responsables para votar, no para manejar, no para un delito, ¿cómo? ¿Lo son o no lo son? Y nuestro Estado no es coherente en esto con los jóvenes. Entonces, más allá de lo que se haga en las familias, que por supuesto es muy determinante, me parece que es imprescindible que los que tienen posibilidades de incidir como ustedes, y quizás como algunos de nosotros, lo hagamos en paralelo. El Ministerio de Educación, las políticas estatales y los estudios evolutivos de la etapa adolescente. ¿Se es o no maduro a los 16 para decidir los destinos de un país? Y a partir de ahí, entonces quizás para mí, recién ahí, tiene sentido hacernos las otras preguntas. Muchas gracias. ¿No se escuchó? Sí, 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 se escuchó. Sí, sí, se escuchó, Raquel. Gracias. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo realmente excelente que permite poder visualizar cuestiones que eh, por ahí a veces no le prestamos la debida atención y que tiene que ver con la participación ciudadana, no solamente de los jóvenes en particular. En este caso estuvo orientada a los jóvenes en particular y que me parece interesante que se pueda tener. Yo creo que hay cuestiones de ida y vuelta en cuanto a que los jóvenes, de acuerdo a los gráficos que hemos estado viendo, que nos mostraron de este interesantísimo trabajo, por supuesto, todos sabemos que tienen mayor participación a través de las redes sociales, pero también me parece que hay un aprovechamiento de parte de muchos adultos y del mundo político en general para que eso sea así, porque las redes sociales lo que tienen es el cultivo de la cultura de la inmediatez, con lo cual generalmente estamos frente más a eslogans que a pensamientos propios. El eslogan en sí mismo generalmente, ahora, si encierra, si es una frase que sintetiza una idea, fantástico. Ahora, cuando deja de ser una frase que sintetiza una idea, es solamente un eslogan en sí mismo y el eslogan es un tapón al razonamiento, con lo cual estamos también impidiendo muchas veces desde el mundo adulto, desde el mundo político adulto, que los jóvenes o los adolescentes tengan acceso al razonamiento, más allá de una frasecita marketinera. Eh, Como si dijéramos patria sí, colonia no, o achicar el Estado es agrandar la nación, y terminan siendo frasecitas nada más, pero no hay ideas. Y creo que aquí también lo que podría tal vez más adelante en algún otro estudio poder realizarse, si tienen la oportunidad, es ver qué pensamiento tienen los adolescentes y jóvenes con respecto a que la participación democrática no es solamente un derecho, sino también un deber de todos nosotros, en el involucramiento de lo que sería participar de un proyecto común que a todos nos abarca, que es la sociedad y la nación, de alguna manera, ¿sí? ¿Y qué conocimiento tienen ellos acerca de lo que es el funcionamiento del Congreso Nacional? Nada menos que el Congreso Nacional, que podríamos decir es como la casa de la democracia, ¿no? Porque todo debe, o gran parte de la política debe pasar y de las decisiones de una nación deben pasar por el Congreso de la Nación. ¿Qué conocimiento tienen acerca de ello y de su funcionamiento? Lo digo como docente universitario, que me toca recibir a chicos en primer año de algunas carreras y que realmente en algunas de ellas yo doy derecho constitucional y realmente noto que los chicos no saben cuál es el funcionamiento del Congreso. No es culpa de ellos tampoco, porque han salido así de los colegios, en muchos casos, pero no tienen idea de qué es un senador, para qué sirve, cuál es su rol, qué es un diputado, para qué sirve, cuál es su rol. Y eso también perjudica, entiendo, el rol que pueden tener ellos al momento de involucrarse en la política y al momento de ir a votar,
porque creo que por ahí creen que poniendo un sobre en una urna solucionan un problema o solucionan muchas cosas, o se vota por simpatía de una persona o por otra, pero no por ideas o proyectos políticos. Que bien dijeron antes que antiguamente cuando nosotros éramos más pibes y comenzaba la democracia en el año 83, para algunos otros antes, pero yo era bastante más pequeño todavía, en los 70, pero había un involucramiento mayoritario de ciertos de la juventud en ese entonces, y lo hubo en el 83, también con respecto a aprender y saber quiénes eran y para qué eran y qué pensaban y cómo conocer el pensamiento de esos políticos y cómo involucrarse en conocer qué es la política y para qué sirve. Qué utilidad práctica también, creo los adultos tenemos que enseñarles a los pibes de hoy, qué utilidad práctica tiene la política, ¿sí? ¿Para qué sirve y para qué sirven nuestras instituciones? Posiblemente desde la educación y la instrucción, haciendo hincapié en eso, podamos lograr que los adolescentes y jóvenes tengan un mayor interés y puedan tener acceso a, no sé, digamos, cierta literatura política o ciertos cursos políticos más allá de lo que en un simple eslogan aparece en una red social. Esa era la reflexión que quería hacer, y si cabe también para que puedan hacer alguna respuesta al respecto, bienvenido sea. Y los felicito por el trabajo que han hecho. Gracias. A ver, coincido y aprovecho para retomar también con el comentario anterior que hacía referencia a la importancia del tema en la educación. Trabajar este tema en el aula nos da mucha posibilidad de abordarlo con profundidad. Y cuando antes hablábamos de recursos pedagógicos para abordarlo, habilita todo esto, ¿no? Cuando uno hace dinámicas de juego de roles o simulación de electorales adentro del aula, ellos empiezan a ver, bueno, qué son los temas que se discuten en mi ciudad, cuáles son los temas que se están discutiendo, qué opinan los candidatos, a quién represento, dónde me oriento en general. Este tipo de dinámicas tiene un enunciado por parte del docente donde le atribuye cierto posicionamiento frente a los temas de la agenda que se discute y a veces hacen como debates de candidatos y se someten a preguntas. Y todo ese proceso de investigación va generándole preguntas que hasta ese momento no se estaba haciendo y va a buscar información. Es muy rico esta dinámica. Es un juego de roles. Ellos están sí, divirtiéndose y al mismo tiempo aprendiendo. Nosotros hacemos una dinámica similar con el modelo de Naciones Unidas a 12.000 chicos de la Argentina en 25 localidades, donde la diferencia es que en vez de ser una elección local, es la discusión de los órganos de Naciones Unidas en los temas que forman parte de la agenda global. Ahora uno de los temas es seguridad energética y protección de los recursos energéticos esenciales en el mundo. Discuten el conflicto en Medio Oriente, la situación en Irak, en Irán, perdón. Y ellos tienen que ir a averiguar qué opina su país sobre el tema, ver las últimas resoluciones de la ONU, y posiblemente nunca se hubieran cruzado con ese tipo de conversaciones si no fuera en un juego. Lo que quiero decir es, trabajar este tema en el aula habilita muchas de estas cuestiones, porque el aula permite darles la profundidad. Por ahí uno tiene la posibilidad de 1 hora cátedra todas las semanas, va trabajando un tema, lo hace por proyectos. Por eso es tan importante que este tema, digo, aprender quinto año no evalúa cuántos saben los chicos de instrucción cívica al momento de salir de la escuela. ¿Cuánto fue la última vez que se preguntó esto en la Argentina? Hace 10 años. 10 años. O sea, hace 10 años nosotros no tenemos ningún instrumento de navegación para saber cómo la escuela está formando ciudadanos. Entonces, es un tema que tenemos que poner en la agenda y es un rol indelegable de la educación, hasta por los tratados internacionales con jerarquía constitucional establecen que uno de los eh, resultados, para ponerlos en términos matemáticos, o los exit de la educación en la Argentina, tiene que ser formar ciudadanos. Y nosotros no estamos pudiendo evaluar cómo lo estamos haciendo. Sí, y agrego que efectivamente también hay un montón de bibliografía al respecto de que el conocimiento político es una de las variables también que influye en una mayor o menor participación, junto con otras variables. Y obviamente
la crisis de representación es el telón de fondo de todo lo que está pasando y de esa caída de la participación, y dentro de los múltiples factores que intervienen en esa decisión en definitiva de participar o no participar, el conocimiento técnico sobre el funcionamiento del Estado y sobre el funcionamiento electoral es uno de esos factores. Obviamente desde la escuela y desde la sociedad civil no se va a poder revertir la crisis de representación únicamente, pero sí hay un papel que jugar desde lo educativo, y parte de ese papel de jugar lo educativo es ese conocimiento técnico sobre el funcionamiento del Estado, sobre la división de poderes, sobre qué es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera, porque ese mayor conocimiento hace también a tener mayor voluntad o mayor ganas o poder decodificar de alguna manera los mensajes que también circulan en el debate público. Perdóname, Mateo, y una cosa más. Lo que estamos viendo en el proceso de discusión política es todo lo contrario a la profundización. Lo que estamos viendo es la sexualización de los candidatos, digo, candidatos mujeres y hombres que eligen el camino de ser, digo, atractivos en redes sociales para tratar de traer adeptos, jingles, canciones que sean eh, divertidas y que por eso ganen adeptos. Esto igual de los jingles lo vemos viendo hace algunas elecciones para atrás. Pero digo, parecería que el camino para lograr adhesión lejos está de la profundidad, y parece ser que están encontrando caminos más cortos para poder lograr despertar ese interés. No me acuerdo si venía de antes o después, pero no significa que suceda, pero nosotros con Conciencia compartimos este interés y otro más, que es el debate presidencial. Y hemos conversado la idea de estos, de que por ahí sería útil en otra hora de este estudio incluir algunas preguntas de cuáles son los principales problemas o las principales preocupaciones que tienen los jóvenes, y retomar algo de eso para que se incluya en el temario de debate presidencial, que normalmente tiene temas, bueno, interesantes, pero un tanto adultos, digámoslo, como la Y mayoría de las abiertos, cosas. pues Sí, nos matamos pensando un tema y después claro, situación de la educación, y ahí sí. puedes hablar de lo que quieras. Y digo, es una posibilidad, como para empezar a cortar un poco esa distancia que estamos llevando. Y esto son temas muy importantes que hay que trabajar para ser conscientes de lo que está ocurriendo, y los cambios son profundos cada vez más. Pero quizás algo se refirieron ustedes a que están trabajando con el ministerio, con la subsecretaría, o la secretaría, perdón, de Educación. Allí es importante ese rol civil, digamos, desde las organizaciones civiles, para también acompañar a lo que pueda ser ese ministerio o esa secretaría, porque también la generación de los que, digamos, llegamos a... Yo en la época escolar del final del secundario, recuerdo que el tema de la política estaba totalmente presente en las familias, pero también en los colegios. No era, era todo lo contrario, digamos, era una preocupación natural, porque bueno, nadie vivía, tampoco pensaba en irse del país. Claro. Pero, pero eso es una obligación del Estado. Es decir, que yo siempre digo que digamos, estos avances que podría hacer los organismos públicos son avances que tienen que ver con la concepción de que estos cambios o estas propuestas de mejoramiento tiene que ser una política de Estado, no de un gobierno, no importa. Es una política que tendría que permanecer 20 años, porque los cambios en la educación, lo sabemos, no son rápidos. Entonces, me parece bárbaro que ustedes también se estén comprometiendo y colaborar también con organismos que les falta todavía tantos años que vos dijiste, que no se sabía, no sé cuál era la pregunta que no se había resuelto, por hace 10 años que no se le pregunta, ¿no? Eso es lo mismo que la evaluación de los resultados. Eso se debatía hasta hace poco y parecía que era un problema era terrible. Y no, en realidad, si no tenés los datos de cómo están actuando, si no se evalúa la educación, y estamos cerrando los ojos, ¿no es cierto?, de lo que estamos dando a los jóvenes, que cada vez además son menos.
Así que, bueno, eso, felicitaciones y los mejores deseos para la próxima serie. Gracias. Bueno, yo simplemente quiero felicitarlos calurosamente. Creo que la idea de hacer este trabajo y el contenido que le han dado es extraordinariamente importante. Me gustaría muchísimo y creo que valdría la pena que tuviera la mayor difusión posible, que creo que vale la pena que se conozca. En ese sentido, el esfuerzo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer, pero la verdad es que creo que vale la pena que se conozca esto y vale la pena que sigan trabajando. Así que muchas gracias y consideren a este instituto un amigo de ustedes, para todos. Gracias. Qué hermosa casa que tiene.